Hoy quiero invitarte a pensar en una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Existe realmente la suerte? Hay personas que simplemente nacen con buena estrella. ¿Las cosas nos pasan por casualidad? ¿O hay un plan más grande detrás de todo? Tal vez alguna vez te sentiste como una persona con mala suerte. Tal vez viste a otros recibir oportunidades, puertas abiertas, bendiciones inesperadas, y pensaste, ¿por qué a mí no me toca? O quizás fuiste testigo de algo que parecía obra del azar, una coincidencia milagrosa, y no supiste si agradecer a Dios o al destino. Este tema no es superficial. Hablar de la suerte es hablar de cómo vemos el mundo, cómo entendemos nuestras decisiones, nuestras caídas, nuestras victorias, y sobre todo, cómo entendemos a Dios. Porque si todo depende de la suerte, entonces ¿dónde está el propósito? Y si hay propósito, ¿entonces podemos seguir llamando suerte a lo que ocurre? La Biblia tiene mucho que decir al respecto, y no solo en versículos aislados, sino en historias enteras, en principios eternos que nos enseñan que nada es casualidad cuando se vive bajo la mirada del Creador. En los próximos minutos vamos a derribar mentiras sutiles, abrir los ojos espirituales y descubrir que incluso lo que parece pequeño o aleatorio está en manos de un Dios soberano y amoroso. Así que te invito a quedarte hasta el final. Este mensaje puede cambiar la forma en la que miras tu pasado, vives tu presente y confías en tu futuro. Cuando hablamos de suerte, muchos piensan en algo que sucede por casualidad, sin causa aparente. Es ese momento en el que alguien dice, tuve suerte, porque algo bueno ocurrió sin que lo esperara. O al revés, cuando algo malo sucede y se dice, qué mala suerte la mía. Pero la gran pregunta es esta: ¿existe realmente el azar? ¿O hay una mano invisible guiando todas las cosas? Desde una mirada humana, todo parece fortuito. Eclesiastés 9:11-12 lo expresa así: Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El autor describe lo que ve bajo el sol, es decir, desde una perspectiva sin Dios. Y desde esa mirada parece que todo ocurre al azar. La vida, la muerte, la pérdida, la victoria. Pero esa es la visión de alguien que ha quitado a Dios del escenario. Una mirada limitada por la lógica humana. Porque si Dios no existe, entonces sí, todo es suerte. Pero si Dios está en el trono, y lo está, entonces nada escapa a su mirada, su voluntad y su propósito. La Biblia no utiliza la palabra suerte como la usamos hoy. En cambio, habla de la providencia de Dios, que es su capacidad de orquestar cada detalle, cada encuentro, cada resultado, aunque a nosotros nos parezca aleatorio. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Incluso cuando el hombre lanza un dado, cuando gira una ruleta o lanza una moneda, Dios no está ausente. La Biblia enseña que todo resultado, por más pequeño que parezca, está bajo su soberanía. Y esto cambia completamente nuestra visión del mundo. Porque lo que hoy llamas coincidencia podría ser parte de un diseño divino que aún no comprendes. Reflexiona. ¿Cuántas veces atribuiste a la suerte lo que en realidad fue la mano de Dios? ¿Estás viviendo como si todo fuera al azar o confiando en que Dios tiene un propósito incluso en lo que no entiendes? ¿Te das cuenta de que hasta lo más pequeño puede ser usado por Dios para cumplir un plan mayor? Cuando dejamos de ver la vida como una lotería, comenzamos a vivir con paz, propósito y fe. Y ahí comienza la verdadera libertad espiritual. Una de las verdades más poderosas y más difíciles de aceptar cuando estamos en medio del dolor o la incertidumbre es esta: nada en nuestra vida sucede por accidente. Dios no improvisa. No es un espectador lejano que observa lo que pasa sin intervenir. Él es soberano, presente y activo en cada detalle, incluso cuando no lo entendemos. Efesios 1:11 lo declara con firmeza.
Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Desde las grandes decisiones que cambian el rumbo de una nación hasta los pequeños momentos de cada día, una conversación, una oportunidad, un giro inesperado, todo puede ser parte del plan de Dios. Proverbios 21:1 añade: Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es decir, incluso los más poderosos están sujetos a su guía, y Jesús nos recuerda en Mateo 10:29-31 que ni un solo pajarito cae al suelo sin que el Padre lo permita. Aún vuestros cabellos están todos contados. Eso no solo habla de conocimiento, habla de cuidado, de propósito, de soberanía. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Significa que lo que llamaste golpe de suerte, Dios lo llamó provisión. Lo que sentiste como una pérdida sin sentido, Dios puede usarlo como una puerta hacia algo más grande. Incluso aquello que dolió, aquella caída, aquella traición, aquel fracaso, puede ser parte de un tejido invisible que Dios está entretejiendo con propósito eterno. Romanos 8:28 lo afirma sin rodeos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Aun lo que hoy no entiendes, puede estar siendo usado por Dios para moldearte, posicionarte o prepararte. Reflexiona. ¿Has vivido situaciones que solo después entendiste que Dios usó para tu bien? ¿Estás dispuesto a confiar en el diseño invisible incluso cuando parece que nada tiene sentido? ¿Y si hoy dejaras de pelear contra lo que no entiendes y empezaras a confiar en el que lo entiende todo? Dios no juega con tu vida. Él escribe una historia, y aunque por momentos parezca confusa o injusta, cada capítulo está bajo su control perfecto. Pocas historias en la Biblia ilustran con tanta claridad cómo Dios está detrás de lo que parece un accidente, como la historia del rey Acab. Acab fue un rey perverso, enemigo del propósito de Dios, casado con la infame Jezabel. Durante años, desobedeció al Señor, persiguió a los profetas y sembró maldad en el pueblo. Finalmente, llegó el día de su caída. Salió a la guerra disfrazado, tratando de evitar ser reconocido, creyendo que así burlaría su destino. Pero Segunda de Crónicas 18:33 nos cuenta lo siguiente: Y disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y la coraza. Un soldado disparó a la aventura, es decir, sin apuntar, sin saber quién estaba allí, sin plan. Y la flecha voló. Y dio exactamente en el punto más vulnerable de la armadura del rey Acab. Y eso le costó la vida. Desde la perspectiva humana, parece una fatal coincidencia. ¡Qué mala suerte para Acab! Pero si lees el capítulo completo, verás que Dios ya había profetizado su caída, que un espíritu fue enviado para confundir a los profetas falsos, y que el juicio ya estaba en marcha. Dios no improvisó. Esa flecha no fue casual, fue dirigida por el cielo. Este relato nos recuerda que incluso aquello que parece azaroso tiene dirección divina. Y aquí hay una lección profunda. Cuando vivimos lejos de Dios, podemos pensar que esquivamos consecuencias. Pero no hay disfraz que oculte nuestra vida del juicio del Señor. La historia de Acab no solo muestra la soberanía de Dios, también muestra que ningún plan humano puede frustrar la voluntad del cielo. Y si Dios puede guiar una flecha lanzada al azar, ¿cuánto más puede guiar los detalles de tu vida cuando caminas con Él? Reflexiona. ¿Estás confiando en tu astucia para evitar consecuencias? ¿Crees que lo que te sucede es suerte? ¿O sabes que Dios está hablando? ¿Estás viviendo como si nada tuviera sentido? ¿O estás buscando a aquel que da sentido a todo? Nada escapa a la mirada del Señor. Ni una flecha, ni una decisión, ni tu historia. Si la historia de Acab nos muestra cómo Dios
puede usar lo aparentemente aleatorio para ejecutar juicio. La historia de Ruth nos muestra cómo Dios también usa lo inesperado para manifestar gracia, redención y propósito eterno. Ruth era una mujer moabita, viuda, pobre, extranjera. No tenía posición, ni recursos, ni un futuro claro, pero tenía una decisión firme: no abandonar a Noemí, su suegra, ni alejarse del Dios de Israel. En Ruth 2:3 leemos: «Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech». Dice, aconteció, como si fuera una casualidad, como si por pura suerte Ruth hubiese terminado en el campo de un pariente que luego sería su redentor. Pero los ojos de la fe leen entre líneas. Nada fue casual. Dios la estaba guiando, paso a paso, sin que ella lo supiera. Esa decisión casual fue el comienzo de un nuevo destino. Booz se convirtió en su protector, su esposo, su redentor, y de su unión nacería Obed, el abuelo del rey David. Ruth, una mujer extranjera, terminó siendo parte del linaje del Mesías. Todo por una casualidad. No, por la providencia perfecta de Dios. Esto nos enseña que muchas veces no vemos la mano de Dios hasta que miramos hacia atrás. Pero en el momento, lo único que tenemos es fe y obediencia. Reflexiona. ¿Cuántas veces has estado en el campo de Booz sin saberlo? ¿Y si tus pasos accidentales están siendo dirigidos por una gracia que aún no ves? ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendes, sabiendo que Dios está obrando en lo invisible? Dios no necesita grandes milagros visibles para obrar. Muchas veces usa lo simple, lo cotidiano, lo aparentemente insignificante, para escribir historias eternas. Tu vida no es un accidente, tu jornada no está dejada al azar. Y si caminas con Dios, cada paso tiene propósito. ¿Está mal usar juegos de azar o confiar en la suerte? Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen, a veces en silencio. ¿Está mal jugar a la lotería? ¿Participar en rifas, casinos, apuestas? ¿Decir suerte o buena vibra? La Biblia no prohíbe expresamente todo juego de azar, pero sí nos enseña principios espirituales profundos que deben guiar nuestras decisiones. Primero, la Escritura nos recuerda que todo está bajo la soberanía de Dios. Proverbios 16:33 dice: «La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella». Esto significa que incluso cuando se lanzan dados, Dios no está ausente. Pero, cuidado. Este pasaje no es un permiso para vivir dependiendo del azar. Es una declaración de que incluso el azar está subordinado al plan eterno de Dios. La gran pregunta no es si puedes o no participar de un juego casual. La pregunta es: ¿dónde estás poniendo tu confianza? Cuando alguien juega con la esperanza de que la suerte le cambie la vida, cuando alguien espera que un número le traiga bendición o que una señal externa le abra puertas, entonces ya no es un juego, es idolatría del azar. Es reemplazar al proveedor por una fórmula, es buscar bendición sin buscar a Dios. Además, muchos juegos de azar apelan a la avaricia, al deseo de ganar sin esfuerzo, al escape emocional. Y 1 de Timoteo 6:10 nos advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe». No todo lo que es legal es saludable, y no todo lo que parece inofensivo es neutro espiritualmente. Reflexiona. ¿Tu participación en juegos o sorteos refleja confianza en Dios o ansiedad disfrazada? ¿Qué mensaje estás transmitiendo a otros cuando pones tu esperanza en la suerte? ¿Estás alimentando tu fe o tu deseo de controlar el futuro sin depender del Señor? Dios no está en contra de que disfrutes momentos de recreación, pero sí te llama a no depender del azar, ni buscar fuera de Él lo que solo Él puede darte.
Cuando tu confianza está puesta en Dios, ya no necesitas suerte. Tienes propósito, tienes dirección, tienes provisión en el tiempo perfecto. Hay momentos en la vida en los que todo parece sin sentido. Un accidente, una traición, una pérdida repentina, una oportunidad frustrada. Y en medio del dolor nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Fue simplemente mala suerte? ¿O hay algo más? La Biblia nos da una respuesta poderosa, aunque no siempre inmediata. Dios tiene una voluntad soberana que opera incluso en lo que no entendemos. Esa voluntad puede manifestarse de dos formas. Voluntad activa. Cuando Dios interviene directamente para que algo ocurra. Como en el caso del rey Acab, donde él permitió que una flecha cumpliera un propósito divino. Voluntad pasiva. Cuando Dios permite que algo ocurra sin que él lo provoque directamente, pero con el fin de redimir o transformar esa situación. Como en el caso de Job. Satanás lo atacó con dureza, pero Dios puso límites y permitió la prueba con un propósito mayor. Y al final, Job declaró en Job 42:5: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. También lo vemos en la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo hirieron. Pero años después, José dijo en Génesis 50:20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto es lo que cambia todo. No vivimos a merced del azar, ni del capricho de los hombres, ni del caos del mundo. Vivimos bajo un Dios que puede usar incluso el mal para cumplir un bien mayor. Y aunque a veces no entendemos sus caminos, su fidelidad se revela con el tiempo. A veces con lágrimas, a veces con asombro, pero siempre con propósito. Reflexiona. ¿Has pasado por momentos en los que todo parecía injusto o sin sentido? Podrías mirar hacia atrás hoy y reconocer la mano de Dios incluso en el dolor. ¿Estás dispuesto a confiar en Él incluso cuando no comprendes? Dios no desperdicia ningún capítulo de tu historia. Aún lo que hoy no entiendes puede ser parte del plan que te llevará a un lugar de redención y plenitud. No es suerte, es soberanía, es gracia, es propósito eterno. Llegamos al corazón de esta enseñanza, y aquí te invito a detenerte, respirar profundo y mirar tu vida desde otro ángulo. Porque cuando vives sin Dios, todo parece una cadena de casualidades. Buena suerte, mala suerte, coincidencias, azar. Pero cuando vives con Dios, cuando conoces su carácter, su palabra, su fidelidad, empiezas a ver propósito donde antes veías caos, dirección donde antes veías confusión, milagros donde antes veías coincidencias. La fe no te promete que todo será fácil, pero te garantiza que nada será en vano. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios quiere enseñarte a mirar con otros ojos, a ver que cada encuentro, cada demora, cada puerta que se cierra, cada paso que no entiendes, puede formar parte de un diseño divino más grande de lo que imaginas. Ver con los ojos de la fe no significa negar la realidad. Significa entender que la realidad no se limita a lo que ves. Significa saber que Dios está presente incluso cuando parece que se ha escondido. Que Él está obrando, aunque tus emociones digan lo contrario. Como dice Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. La vida cristiana no es un juego de azar. Es una caminata de fe, paso a paso, hacia un destino eterno. Reflexiona. ¿Qué podrías reinterpretar hoy si vieras tu vida desde el propósito de Dios y no desde el azar? ¿Qué cosas que llamaste suerte podrías comenzar a llamar gracia?
¿Estás listo para dejar de vivir dependiendo de lo impredecible y empezar a confiar en el Dios que no falla? Hoy es el día para soltar toda dependencia del azar y abrazar con confianza el plan eterno de Dios para tu vida. No necesitas suerte. Tienes propósito. Tienes Padre. Tienes promesa. Después de todo lo que hemos compartido, quiero invitarte a un momento de profunda conexión con Dios. No para repetir palabras, sino para entregar tu corazón, tus dudas, tus miedos, y esa parte de ti que aún lucha con el control y la incertidumbre. Quizás has vivido dependiendo de la suerte, esperando golpes de buena fortuna, creyendo que todo es cuestión de azar. Pero hoy, Dios te está llamando a algo más profundo, a vivir por fe, a confiar en su soberanía, a caminar con los ojos puestos en su voluntad. Si deseas rendirte a ese propósito eterno, ora conmigo. Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco que muchas veces he vivido dependiendo de la suerte, de las circunstancias o de mi propio entendimiento. Perdóname por no haberte puesto en el centro de mi confianza. Vengo delante de ti para entregarte mi vida, mis pasos, mi historia. Te entrego también lo que no entiendo, lo que me duele y todo aquello que hasta hoy llamé mala suerte. Hoy entiendo que nada escapa a tu mirada y que incluso lo más pequeño puede ser parte de tu plan perfecto. Señor, te pido que renueves mi mente, que me enseñes a vivir con propósito, con discernimiento, con fe profunda. Quiero confiar en ti más que en mis emociones. Quiero esperar en ti más que en el azar. Quiero caminar contigo, sabiendo que tú haces que todo obre para bien, aunque no siempre lo vea. Dame paz en medio de la incertidumbre. Dame visión espiritual para ver tu mano en lo cotidiano. Y que cada paso que dé a partir de hoy esté alineado con tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, no solo abriste tu corazón, también diste un paso hacia una vida de descanso, dirección y confianza eterna.